por favor. Espérate, ¿dónde está? Tengo que... Ay, caray, qué bruto. Doctor, ya le inicié, no se preocupe. Ah, ¿ya la está grabando? Sí, ya está grabando. Ah, ya, correcto. Entonces, y ahora sí. Bueno, hicimos esto. Ah, también esto. Acá nos quedamos, ¿no es cierto? Y hemos visto nosotros las células que participan en el fenómeno este, que es las células linfocitos, Ha B, dejado linfocitos. la ¿Sí? diapositiva, ya no la vemos. Vuelva a ¿Ya fue? compartir. Parece que aplastó algo y he dejado de compartir la diapositiva. ¿No sé ni una? ¿Qué pasó? ¿No? No. Otra vez, creo. Puede ser. ¿Y dónde están ustedes ahora? ¿Y qué pasó ahora? Y ahora... Ah, carajo. A ver. Ahora sí, doctor, ahora sí está compartiendo la diapositiva. Ya, entonces acá no vamos a quedarnos, ya no vamos a pasarnos, ¿ya? No te preocupes, vamos a avanzar. Acá, inmunoreacciones. Ya está grabando, ¿cierto? Ya. Entonces, dentro de las inmunoreacciones tenemos que recordar de que puede ser por cualquiera de estas células o las inmunoglobulinas, ¿no? Entonces, estas inmunoreacciones son de 4 tipos. ¿Se ve bien ahí? ¿O quieren que pase a la pantalla completa? ¿Paso a la pantalla completa o se ve bien ahí? Pantalla Si completa, desea, doctor. para Ya, correcto. la pantalla. ¿Ahí se ve? Muchachos, ¿se ve? Sí, Sí, doctor. doctor, ahora Ya, correcto, ya. Entonces, bueno, las reacciones estas pueden ser inmediatas y retardadas, así se llama, ¿no? Es bien sencillo, ¿no? Las reacciones inmediatas, ¿no?, son las que están dadas por anticuerpos humorales. O sea, ¿cuáles son los anticuerpos humorales? Los anticuerpos producidos por los linfocitos B, ¿no? ¿Correcto? Mientras que las reacciones retardadas están dadas por anticuerpos celulares. O sea, aquí linfocitos T, linfocitos B humorales, linfocitos T celulares, ¿recuerdan? Inmunidad tumoral, inmunidad celular. Y los anticuerpos humorales se presentan, ¿no?, en la sangre y en los tejidos. Recuerden que son los linfocitos B los que van a producir esto, ya sea porque el linfocito B propiamente dicho o porque es estimulado por el linfocito T frente a un antígeno cualquiera, ¿no? Esto se denomina reacción inmediata, ¿no?, que es mediado por anticuerpos humorales, reacción inmediata, ¿no? Y la otra, que es mediada por linfocitos T, ¿no? Acá no hay participación de inmunoglobulinas, repito, aquí solamente participa el linfocito T, no hay participación de inmunoglobulinas, ¿no? Esto toma pocos días, ¿no?, y se denomina reacción retardada. O sea, reacción inmediata, inmunidad humoral, ¿no?, inmunoglobulinas, anticuerpos, linfocito B. Inmunidad o reacción retardada, inmunidad celular, linfocitos T. No hay participación de inmunoglobulinas o anticuerpos, ¿correcto? Entonces, estas reacciones de hipersensibilidad es una respuesta exagerada de un individuo a un antígeno, luego de una exposición previa. Estas reacciones son inducidas por la descarga de grandes cantidades de estimuladores celulares, enzimas y químicos. Y hemos visto que según el tipo principal de respuesta inmune, se clasifica en 4.
primero 1, 2 y 3 y la 4. Es sencillo, ¿no? Son 4 tipos de reacciones de hipersensibilidad. Las 3 primeras, la 1, la 2 y la 3, ¿no? Corresponde a la inmunidad humoral o reacción inmediata, ¿no? Inmediata asociada a anticuerpos humorales. Por ende, inmunidad humoral. Reacción tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Vamos a ver qué cosa es cada una de estas. Mientras que aquellas que están asociadas a inmunidad celular, ¿no? Sin participación de linfocitos B, sin participación de inmunoglobulinas, se denomina reacción de hipersensibilidad tipo 4 o celular. ¿Correcto? Ya sabemos, repito, tipo 1, 2 y 3, inmunidad celular, anticuerpos humorales, inmunidad humoral, disculpen, anticuerpos humoral, anticuerpos, mientras que la inmunidad celular es la reacción de tipo retardada. Esto es importante, miren. La hipersensibilidad puede empezar como una reacción humoral, ya 1, 2 o 3, ¿no? Inmediata, pero termina en una mezcla de actividades mediadas por células inmunoglobulinas, ¿no? Al final puede participar todas ellas. Entonces, veamos nosotros estos tipos de inmunidad. La primera, el tipo 1 de inmunidad humoral, ¿no? Reacción inmediata. La hipersensibilidad inmediata de tipo 1 es una reacción inmunológica que se desarrolla rápidamente y que ocurre en minutos tras la combinación de un antígeno con un anticuerpo ligado a mastocitos en individuos previamente sensibilizados al antígeno, ¿no? Acá tenemos, miren ustedes este esquema. Entonces, inmunidad tipo 1, también denominada anafilaxis, es el shock anafiláctico, atopia, alergia, así también se denomina, ¿no? Entonces se dice que es la exposición del antígeno, esta primera exposición, ¿no? Del antígeno, ¿no? A la célula, al linfocito B, ¿no? Este linfocito B tiene, ¿no? En su superficie, recuerden ustedes, inmunoglobulina E, ¿no? Entonces, estos tienen inmunoglobulina E, este es linfocito. En la primera posición empieza a formarse inmunoglobulina E, ¿no? En los mastocitos y basófilos por fragmentos del FC. Aquí, ¿no? Ya lo reconoce, ya tiene su anticuerpo, que es la inmunoglobulina E, contra este antígeno. En una segunda exposición, ya está preparado este linfocito B para poder reaccionar al antígeno nuevamente. Pero en esta exposición, ¿no? Cuando se expone en segunda vez, ¿no? Estas inmunoglobulina E, ¿no? Produce una degranulación. Esto se empieza a degranular, ¿no? Empieza a desprender y produce la degranulación de los mastocitos y basófilos, de modo tal que se liberan, ¿no? Enzimas, sustancias vasoactivas, ¿no? Como la bradicinina, la histamina, ¿no? Etcétera, que van a producir una serie de cambios. Esto es bien rápido, esta reacción es rapidísima. Entonces, en la primera exposición no pasa nada, simplemente se sensibiliza la célula, se forma inmunoglobulina E, que está en su superficie. Cuando produce la segunda exposición, ¿no? Estas inmunoglobulinas, estas gránulos de acá, se desprenden, ¿no? Y hacen que esta célula, linfocito B, libere sustancias vasoactivas. Entonces acá tenemos ejemplos. Estas sustancias vasoactivas, ¿no? Tenemos las más importantes son la
las histaminas, ¿no?, que van a producir vasodilatación. Entonces tenemos ejemplos. Por ejemplo, acá en esta, ¿no?, en la fiebre del heno o el asma, que es lo más conocido, ¿no?, son ejemplos, ¿no? Dice, en el asma, la primera reacción es, se produce el contacto con el polvo o la pelusa del animal. El paciente es sensible al, ¿no?, a este alergeno, a este antígeno. Acá. Entonces, aquí se rodea, produce inmunoglobulina E, ¿no?, que está preparada para un segundo contacto. Cuando se produce el segundo contacto, ¿no?, otra vez con este alergeno o este antígeno, se produce la constricción bronquial, ¿no?, y secreción de moco, lo que da una disnea y una consiguiente dificultad respiratoria. Entonces, produce una serie de cambios muy severos. En el caso de la fiebre del heno, hay irritación, edema conjuntival y excesiva secreción acuosa, igual que entonces, vean ustedes, esta reacción es rápida. Un ejemplo típico de este tipo de reacción anafiláctica es el shock anafiláctico. Ustedes habrán escuchado, aunque ahora ya muy poco se ve ese tipo de reacciones, pero son la sensibilidad a drogas, por ejemplo, a la penicilina. Pacientes que la primera recibieron, no pasó nada, pero la segunda vez y no sabían que hacen alergia, hace un cuadro tan severo que puede llevar a producir una constricción, no solamente de los bronquios, ¿no?, irritaciones, sino también de la glotis, de modo tal que produce un severo edema de glotis y el paciente puede morir. Entonces, esas son las reacciones de hipersensibilidad tipo 1. ¿No? Entonces, ¿cuáles son qué pasa con estas enfermedades? ¿Cuáles son? ¿No? Entonces, hemos dicho la hipersensibilidad tipo 1, denominada anafiláctica, ¿no?, y participa la inmunoglobulina E, es importante, ¿no? Y si participa la inmunoglobulina E, participa la célula linfocito B, ¿correcto? Entonces, cuando se pone en contacto esta célula linfocito B, cuya superficie está llena de inmunoglobulina E, ¿no?, se produce la liberación de aminas vasoactivas, tanto los mastocitos como los basófilos, produciendo una serie de cambios severos a nivel de los vasos, ¿no? Entonces, ejemplos de enfermedades que tienen este tipo de hipersensibilidad tipo 1, la anafilaxis, o sea, el shock anafiláctico, el asma bronquial, la fiebre del heno, la urticaria, rinitis alérgica. No sé qué. Marina, estoy en clase. Dime, rápido. Ya. Entonces, mira, entonces, estas son las enfermedades que van con este tipo de hipersensibilidad, ¿no? El shock anafiláctico, el asma, la fiebre del heno, urticaria, rinitis alérgica. Esto sí, por favor, aprendan porque acá viene el examen. La pregunta va a ser, ¿no?, la urticaria produce una hipersensibilidad tipo 1, 2, 3 o 4, ¿no? O la rinitis alérgica o el asma. No, la anafilaxia no te va a preguntar porque en realidad es tipo 1 anafiláxica, acá está el nombre, ¿no? Pero esta sí, recuerden ustedes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener nosotros en los tejidos afectados? Por ejemplo, en los bronquios, ¿no? En la piel, ¿no?, en las zonas afectadas, depósitos de eosinófilos. Por eso se dice que en la eosinofilia hay un incremento de inmunoglobulina E. Hay relación esto. ¿Ya? Esta es la hipersensibilidad tipo 1. Donde viene la hipersensibilidad tipo 2 o citotóxica.
Esta hipersensibilidad tipo 2 o citotóxica, ¿no? Está mediada por anticuerpos dirigidos contra antígenos presentes en la superficie celular o en la matriz extracelular. O sea, están acá, dirigidos contra estos, ¿no? Que están acá, estos anticuerpos, antígenos. Estos van y se colocan en la superficie de la célula linfocitoide. Este antígeno que se encuentra en la superficie de la célula, miren, ojo, está en la superficie, no está dentro, ¿no? Se unen a los anticuerpos, ¿no? Ahí, unión de antígeno-anticuerpo, ¿no? Lo cual, a su vez, cuando se une esto, acciona y da lugar a la activación del complemento, al incremento de la actividad fagocítica, ¿no? Y también pueden incrementar la actividad de las células T asesinas, ¿no? De modo tal que aquí se produce la destrucción celular, ¿no? En este tipo citotóxico, ¿no? Se destruye la célula. Es una relación muy, muy seria. Ejemplos de esta vamos a ver, ¿no? Vamos a ver ahorita. El tipo citotóxico es porque hay anticuerpos, ¿no? Antígenos, ¿no? Contra anticuerpos que están en la superficie de la célula. Acá se produce la reacción, ¿no? Dando lugar a activación del complemento, incremento de la actividad fagocítica, incremento de las células T asesinas, lo que lleva por consiguiente una destrucción de las células, ¿no? Entonces, esta es hipersensibilidad tipo 2, se llama también citotóxica, ¿no? Mucho porque están los antígenos o los anticuerpos y antígenos en la superficie de la célula, ¿no? De la célula blanco, la célula dañada. Entonces, se activa la fagocitosis o lisis por complemento. Entonces, ¿qué enfermedades tenemos estas? Tenemos múltiples enfermedades, ¿no? Múltiples enfermedades, ¿no? Entonces tenemos la anemia hemolítica autoinmune, ¿no? El pénfigo, que es una lesión ampollar de la piel, ¿no? El pemfigoide, que también es otra lesión ampollar en la piel que se da en personas de edad avanzada. El pénfigo se da a cualquier edad, más en edad joven. La anemia hemolítica autoinmune también puede ser en jóvenes, en adultos, ¿no? La eritroblastosis fetalis, síndrome de Gutt-Pasture, enfermedad de Graves, miastenia gravis. Todo esto se da porque hay depósitos de complejos, ¿no? De anticuerpos en la superficie de las células, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto es conocido, no sé si ustedes han escuchado esto, la famosa eritroblastosis fetalis. ¿Qué sucede acá? ¿No? Una madre RH negativa se casa con un padre RH positivo. Entonces, va a tener un hijo RH positivo, porque trae el RH del padre, ¿no? Pero como la madre no tenía RH, su organismo produce anti-RH, ¿no? Del padre, de modo tal que el niño nace normal, el primer niño nace normal, ¿no? Nace normal, ¿no? Pero la madre queda con sus anticuerpos en sangre, ya aprendió, la madre tiene anticuerpos contra el RH del padre. De tal modo que cuando nace otro niño, ¿no? Entonces, RH positivo va a chocar, o sea, con los RH, los anti-RH que tiene la madre, y esto produce la muerte fetal, ¿no? Eso tiene que tratarse antes de que el niño nazca. Pues, ¿no? El síndrome de Gutt-Pasture son por depósitos de complejos en las membranas basal glomerular y membrana basal pulmonar. Vamos a ver un ejemplo por ahí, ¿no? Enfermedad de Graves, ¿no? Es anticuerpos antitiroides y miastenia gravis en el músculo estriado, ¿no? Entonces tenemos anemia hemolítica autoinmune, pénfigo, pemfigoide, eritroblastosis fetalis,
síndrome de Gutt-Pachu, enfermedad de Graves y miastenia gravis, enfermedades citotóxicas con reacción tipo 2. ¿No? La de tipo 3 o complejos inmunes. Los complejos inmunes, ¿no? Antígeno, anticuerpo, producen lesión tisular fundamentalmente induciendo inflamación en los sitios en que se depositan, ¿no? Entonces, los complejos inmunes, antígeno, anticuerpo, activan el complemento, el cual a su vez va a producir aminas vasoactivas, similares, recuerdan ustedes, a lo que se produjo en la tipo 1, pero también produce una quimiotaxis de los polimorfos nucleares, de modo tal que estos polimorfos nucleares se van a acudir a la zona lesionada, donde se está lesionando el tejido, y a su vez hay agregación plaquetaria, las plaquetas se van a plegar a la zona, ¿no? Entonces, esta liberación de aminas vasoactivas, la quimiotaxis, la agregación plaquetaria por activación del complemento debido a una reacción antígeno-anticuerpo tipo complejo, ¿no? Va a dar una serie de efectos en la pared de los vasos. Va a haber dilatación, ¿no? Entre las células endoteliales, ¿no? Salen los polimorfos nucleares, ¿no? Van hacia el lugar donde está lesionado, se produce la lesión, va a haber acúmulo de polimorfos nucleares, y a su vez en el vaso se produce la agregación plaquetaria. La agregación plaquetaria, ¿a qué nos puede llevar? Nos puede llevar a trombos, especialmente en las venas. Esta es la tipo 1 o tipo 3 o de complejos inmunes, que es la combinación de antígeno-anticuerpo con activación del complemento, el cual va a permitir, como hemos visto, ¿no?, activar la liberación de aminas vasoactivas, ¿no?, etc. Entonces, en este tipo de hipersensibilidad tipo 3 o de complejos inmunes, participa la inmunoglobulina G y la inmunoglobulina M. ¿Ya? Entonces, este presenta un gran grupo de enfermedades, ¿no? Presentan este tipo de hipersensibilidad. Son las llamadas enfermedades autoinmunes, ¿no? O antes se denominaban enfermedades del colágeno, ¿no? Son enfermedades muy comunes. Dentro de estas tenemos el lupus eritematoso sistémico, ¿no?, que es una enfermedad que afecta usualmente a las mujeres jóvenes, entre 20 y 30, 35 años, ¿no?, mayormente, más esas mujeres, ¿no? Igualmente la artritis reumatoides, la dermatomiositis, el síndrome de Sjögren, vamos a ver más adelante, la esclerosis sistémica progresiva, ¿no?, las glomerulopatías idiopáticas, o sea, aquellas que no tienen causa, o la enfermedad del suero. Entonces, vamos a ver algo que es importante acá que ustedes sepan, de que este gran grupo de enfermedades autoinmunes, desafortunadamente, para el sexo femenino, es más frecuente en ellas, ¿no? Se presentan entre la proporción de 9 a 1, ¿no? Las mujeres son las que más sufren de estas enfermedades. En la proporción de 9 mujeres, un hombre. De estas enfermedades, ¿no? Entonces, repetimos, la hipersensibilidad tipo 3, ¿no? Interviene la inmunoglobulina G, la inmunoglobulina M, y tenemos estas: el lupus eritematoso sistémico, la artritis reumatoide, la dermatomiositis, el síndrome de Sjögren, la esclerosis sistémica progresiva, glomerulopatías, vamos a ver múltiples glomerulopatías, desde una de rápidamente progresiva, membranosa, focal y segmentaria, etcétera, etcétera, vamos a ver, ¿no? Eso vamos a ver cuando hagamos glomerulopatías, pero ahora simplemente hablar de glomerulopatías, ¿no? Y también la enfermedad del suero. Entonces, veamos ahora
Estos son los tres tipos, ¿no?, de inmunidad humoral, reacciones de tipo humoral, ¿no? Como dicho, repetimos acá, ¿ya? La de tipo 1, que es la anafiláctica. Ejemplo de estas tenemos anafilaxia, asma, fiebre del heno, urticaria, rinitis alérgica, ¿correcto? Mientras que en la de tipo 2, que es la de tipo citotóxica, ¿no?, la anemia hemolítica autoinmune, el pemfigoide, eritrobastosis fetalis, síndrome de Goodpasture, enfermedad de Graves, miastenia gravis. También se agrega acá las reacciones ABO de la sangre, ¿no? O sea, paciente, sangre A positivo, B positivo, ¿no?, que reciba de A positivo, ¿no?, A positivo o positivo, este paciente hace reacción contra la sangre del otro, ¿no? Entonces, estas son las de tipo 2 o citotóxicas. Mientras que de tipo 3 tenemos el gran grupo de las enfermedades autoinmunes a la cabeza, el lupus eritematoso sistémico, la artritis reumatoide, la dermatomiositis, el síndrome de Sjögren, esclerosis sistémica progresiva, ¿no?, el síndrome de Cres también está acá, ¿no?, glomerulopatías. Con que de estas se aprendan ustedes 3, suficiente, 3, ¿no?, glomerulopatías. Entonces, ojo, las preguntas van a venir acá. Pues la pregunta puede ser, o hipersensibilidad tipo 3, ¿cuáles de estas enfermedades? O cuáles de estas enfermedades hacen una hipersensibilidad por, ¿no?, combinación antígeno-anticuerpo o complejos inmunes, ¿no? O sea, hay diferentes formas de preguntar, ¿no?, para que no se cansen, ¿no? Y tenemos la otra reacción, tipo 4, que es la mediada por células, también llamada hipersensibilidad tipo 4 o retardada, que es la que demora días. Ojo, acá no hay participación de inmunoglobulinas o anticuerpos. Estas son células, y estas células son las células T, exclusivamente. Entonces, esta reacción está generalmente relacionada a actividades de las células T, específicamente sensibilizadas, o sea, células memoria, ¿no?, de la T. Repito, acá no hay célula B, no hay inmunoglobulinas, no hay anticuerpos. Entonces, esta es inmunidad celular pura, ¿no? El ejemplo clásico de este tipo de reacción de hipersensibilidad retardada es el granuloma tuberculoso. O sea, cualquier granuloma, ya sea sarcoidosis, sífilis, ¿no?, etcétera, tuberculosis, ¿no?, dan este tipo de reacción, ¿no? Y también está relacionado con otros tipos de enfermedades reumatosas, ya le decía yo, la sarcoidosis, la tuberculosis, la nocardiosis, etcétera, etcétera, ¿no? Igualmente, erupciones por virus y en el rechazo de trasplante, ¿no? Hay un tipo de rechazo del trasplante, el rechazo agudo le llaman, ¿no?, que es solamente por células T, producción de células T. Pero también hay rechazo de trasplante por células B, por si acaso, vamos a ver, ¿eh? O sea, hay un tipo de rechazo. El rechazo de trasplante agudo es por células T, mayormente. Entonces, esta hipersensibilidad tipo 4 o retardada, ¿no?, llamada así porque solamente es mediada por células T, inmunidad celular. Esta célula T, ¿cómo actúa?, ¿no? Sensibiliza liberando linfoquinas. Estas linfoquinas, ¿no?, entonces, se unen a la proteína tisular, están en contacto con el antígeno extraño, ¿no? Entonces, esta inmunidad mediada por células lleva a cabo la inflamación.
Y esta inflamación, la característica más común de todos es la inflamación crónica. ¿Y cuál es el efecto de la inflamación crónica más común y clásica? Es la presencia de granulomas. Recuerden, un granuloma encontramos nosotros células epitelioides, que son células macrófagos modificados con capacidad fagocítica menor que el macrófago que le da origen. Por fuera de ese grupo de células epitelioides encontramos los linfocitos. Todos son células T, ¿no? Entonces, ejemplos de estas enfermedades que van con este tipo de hipersensibilidad tipo 4, ¿no? La tuberculosis, ¿no? Y cualquier otra enfermedad que produzca granulomas, ¿no? Como la sífilis, ¿no? Hemos dicho la nocardiosis, ¿no? Entonces también se produce tipo 4 en la dermatitis de contacto, ¿no? El rechazo de trasplante es por tipo 4, ¿no? Fundamentalmente tipo 4, pero repito, depende del tipo de trasplante, el tipo de la rapidez del trasplante, ¿no? Para que participe la célula T, porque puede haber participación de células B. Lo vamos a ver más adelante, ¿no? Y también por infecciones virales. Estas infecciones virales, ¿no? Como estas enfermedades productoras de granulomas son las asociadas al trasplante, estas son las encargadas o son las responsables de producir esta hipersensibilidad tipo 4 o retardada, o sea, hipersensibilidad de tipo celular, ¿no? Entonces acá tenemos ejemplos, ¿no? Esta hipersensibilidad retardada, estas células solamente participa el linfocito T, el antígeno o la noxa, el antígeno, es presentado por las células presentadoras de antígeno. Estas células presentadoras de antígeno, también denominadas células dendríticas macrofágicas, que están en la piel usualmente, ¿no? En la epidermis. Entonces estas van hacia el tejido y presentan el antígeno hacia la célula T, CD4. Cuando esta célula CD4, ¿no?, le presentan este antígeno, reacciona produciendo liberación de citoquinas, ¿no? Dentro de las citoquinas, la más común es la interleuquina 1, interferón gamma, ¿no? Entonces, y da lugar a la inflamación, ¿no? Igualmente sucede con las células T, CD8 y células CD4, ¿no? La lesión al final tisular es de tipo inflamatorio, ¿no? Entonces, pero cuando solamente participa el linfocito CD8, que es el linfocito T supresor, ¿no? Igualmente, la célula presentadora de antígeno, la dendrítica macrofágica, ¿no?, presenta los antígenos al linfocito C8 y se activan estos linfocitos, los llamados linfocitos citotóxicos. Estos linfocitos citotóxicos actúan directamente, convirtiéndose en células como si fueran asesinas y matan a las células, ¿no? Cuando interviene el linfocito CD4 o cooperador, produce inflamación, pero cuando la participación del linfocito CD8 se activa el linfocito CD citotóxico y produce la muerte celular, ¿no? Veamos, esas son las reacciones de hipersensibilidad, tipo 1, 2, 3 y 4. Las tres primeras, hemos dicho, inmunidad humoral, participación de inmunoglobulinas. La 4 es inmunidad celular, solamente participa la célula T, ¿no? Inmunidad celular, ¿no? Ahora veamos nosotros unos conceptos así amplios de la inmunología y la gestación. ¿Qué pasa en la gestación? Esto es importante tener en cuenta, ¿no? Entre la 8ª y la 12ª semanas de la gestación o desarrollo embrionario,
Los linfocitos T y B se encuentran en el tejido fetal, son inmaduros aún, ¿no? Son inmaduros. Pero ya al final de esta semana 12, el linfocito B fetal inicia la síntesis de hemoglobina G, A y M, pero en poquísima cantidad, poca cantidad. Entonces, mientras tanto, entonces, ¿cómo se defiende el feto, ¿no?, de las infecciones maternas? Pues la mamá puede sufrir inflamaciones, ¿no?, infecciones virales, bacterianas, tóxicas, etc., ¿no? Entonces, la madre tiene la propiedad de transmitir, ¿no?, la inmunoglobulina G. Recuerden que era la citotóxica antibacteriana, ¿no?, es una inmunoglobulina transplacentaria, o sea, atraviesa la barrera placentaria. Miren ustedes. Entonces, el niño nace con una buena cantidad de inmunoglobulina G que le da la madre, atravesó ¿no?, la G, la A y la M en muy poquísimas cantidades. Igual, su propia G es poquísima, ¿no? Entonces, el niño nace con mayor cantidad de inmunoglobulina G, pero de origen materno, porque durante la etapa fetal atravesó la placenta, ¿no?, y se encuentra en la sangre del niño, ¿no? Entonces, esta inmunoglobulina G materna puede transmitirse al niño, ¿no?, desde los 6 meses al año de nacido. Entonces, el niño va a nacer con inmunoglobulina M que produce él, G también que produce, A y E, pero muy pocas cantidades. Pero básicamente esta inmunoglobulina G es la que lo va a defender en la vida, del recién nacido, 6 meses, un año, porque la madre le va a dar esta inmunoglobulina G materna, no solamente porque atravesó la barrera placentaria, sino que también en la leche materna, o sea, en el calostro. Entonces, por eso es que es importante la lactancia materna, ¿no?, para que el niño esté protegido de cualquier infección. Las leches, estas preparadas o artificiales, no tienen pues inmunoglobulina G, ¿no? Sí le van a dar nutrientes, pero no le van a dar lo importantísimo como es la inmunoglobulina G, ¿no? Entonces, esto es al momento de nacer, así nace el niño, ¿no? Entonces, en los primeros 6 meses de vida se produce este tipo de inmunoglobulinas. ¿Qué pasa en el otro extremo de la vida? En las personas ya de edad avanzada, ¿no?, mayores de 65, 70 años, 80 años. Ahora ya, antes se decía que uno era viejo a partir de los 50 años, después dijeron a los 60 años, ahora después de los 70 años, y ahora no es a los 70, ahora es a los 80, porque el promedio de vida va avanzando. Antes, recuerdo yo en mi época, cuando yo era niño, mis abuelos murieron pues jóvenes, aparentemente, ¿no? Eran viejos para su edad, para su época. Uno murió de 58 años, el otro murió de 56. Y bueno, y todos decíamos, está viejo. Pero conforme va pasando el tiempo, usted va viendo que la gente se va, la edad va alargándose, ¿no? Entonces el organismo se va tratando de adaptar a eso, ¿no? Pero ya en las personas ancianas, mayores de 80 años, por ejemplo, que pueden llegar, hay gente que llega a 100, ¿no?, o personas de 70 años, ¿no? Entonces, presenta una serie de alteraciones, tanto en las células B como en las células T. Esto quiero que lo graben, ¿por qué? Porque vamos a después hacer un ejercicio con estas benditas vacunas que están poniendo actualmente, ¿no? No me refiero al COVID, a la vacuna del estreptococo, ¿ya? A ver. Entonces, ¿qué pasa en los ancianos, en las personas de la cuarta edad? Hay disminución de respuesta del antígeno del anticuerpo frente al antígeno. O sea, el anticuerpo que formó ya no tiene la misma capacidad de reaccionar contra el antígeno.
tiene su anticuerpo memoria, ¿no? Sus antígenos igual, pero no reacciona igual. Es lógico, ¿no? Es como, no es lo mismo un joven que tiene tú su capacidad de respuesta frente a una reacción física, ¿no? Que una persona tiene sí sus anticuerpos, pero no con la misma fortaleza y con la misma, el mismo dinamismo que lo tiene el joven. Entonces la capacidad de respuesta es menor, 1. Entonces hay pocos, incluso en edades más avanzadas, centros germinales. Entonces quiere decir que hay muy pocas células B, ¿no? Pocas células B. Si hay pocas células B, no hay mucha formación de inmunoglobulinas o anticuerpos. Su capacidad está disminuida. O sea, si hay esta disminución de células del linfocito B, hay un defecto en la producción de inmunoglobulinas, ¿no? Baja totalmente. Entonces, la respuesta a anticuerpos de baja afinidad, lógico, ¿no? Tiene muy poca cantidad de inmunoglobulinas, muy poca cantidad de anticuerpos forma, ¿no? Entonces, falla la célula B memoria, ¿no? Por eso es que hay una disminución de la respuesta, ¿no? Entonces, existe esto, alteración de células accesorias con disminución o alteración en la presentación de antígenos, ¿no? Entonces, y en las células T igualito sucede, igual, ¿no? Entonces, hay definición de fenotipo de células T, memoria, entonces baja su capacidad, ¿no? Entonces, la cantidad de citoquinas que estas células T, memoria, pueden liberar para poder enfrentarse a los antígenos está alterada, ¿no? Está disminuida. Entonces, por ende, hay una disminución, ¿no? De la respuesta, ¿no? Tanto los antígenos como los mitógenos, ¿no? Hay una disminución de la apoptosis mediada por FAS. Recuerden ustedes que la apoptosis tiene mucho que ver con estas células T. ¿Ya han hecho, no? Igualmente, iniciación defectuosa de células T memoria. Miren ustedes, es importante, ¿no? Es importante este conocimiento, que las células T memoria, no reaccionan con la misma rapidez que sí pasa en el joven. En el joven la célula T reacciona inmediatamente y va a formar las células T memoria, recuerden, ¿no? Que hace sus T memoria, ¿no? Libera sus linfoquinas, etc. O activan la célula T, estimulan la célula B, deprimen la célula B, ¿no? Para que produzca. O sea, hay una disminución de la capacidad de respuesta inmunológica. Es normal, es natural, porque con los años esto va disminuyendo. Y bueno, en los niños la respuesta inmunológica es mucho más eficaz porque hay timo en buena cantidad. Entonces, mientras haya timo, ¿no? Hay una buena cantidad de células T. Sigue madurando, pero cuando desaparece el timo, esto solamente después de la adolescencia, a los 20 años ya no queda timo. Entonces, la cantidad de células T va disminuyendo con la edad. Entonces, la pregunta es, me escucharon, ¿no? El Ministerio de Salud hace mucho tiempo, todos los años, sale a vacunar contra el neumococo, ¿no? Entonces, muchos me preguntaban, me decían, doctor, me están diciendo ahora en abril, mayo, que está pues, se suspendió inicialmente la vacuna contra el neumococo. Dijeron, están ahora vacunando nuevamente el Ministerio de Salud casi obligatoriamente a todas las personas, niños, adultos, ancianos, ¿no? Sobre todo personas de alto riesgo. ¿Quiénes son de alto riesgo? Los ancianos o los pacientes que tienen enfermedades mórbidas, ¿no? Entonces, ¿es necesario, es conveniente que yo me vacune teniendo el riesgo de tener el COVID? ¿Qué opinan ustedes? ¿Alguien me puede dar una opinión con estos conocimientos? Entonces, la respuesta que yo les daba, ¿no? Es que yo no recomiendo personalmente, porque yo conozco el mecanismo. Este mecanismo, desafortunadamente, no lo conoce la gran mayoría de médicos, ¿no? Entonces, ahora usted lo conoce.
¿no? Entonces, si normalmente la capacidad inmunológica de un ser humano es 100 de joven, pero cuando llega a los 60, 70 años, por lo que estamos viendo, la capacidad inmunológica ya no es 100, es 50, ¿correcto? Si es 50, ¿no? Entonces yo tengo una amenaza que es la COVID-19, ¿no? Entonces tengo que utilizar todo mi sistema inmunológico para poder enfrentar este virus que es el que me va a matar, ¿no es cierto? Pero si yo digo, a ver, ya me pongo la vacuna del neumococo, ¿no? Todavía no tengo el COVID, ¿no? Pero me pongo la vacuna del neumococo, entonces empieza a activarse el sistema inmune. De ese 100%, de los 50% de células que yo tengo, esa actividad, un porcentaje, 10%, 15, 20%, se va a dedicar a hacer anticuerpos, a contrarrestar, ¿no? A hacer anticuerpos, a hacer células memorias contra el neumococo, ¿no es cierto? Entonces mi sistema inmune va a estar distraído cuando a mí me ataque el COVID. Entonces yo sugiero que aún, no sé, después que pase esto, ok, vacúnese, pero ahorita no podemos cargar, ¿no?, al organismo de antígenos si nuestra capacidad de respuesta es menor, ¿no? Entonces, no es lo mismo, por favor. Entonces, pero aún así, el Ministerio de Salud insiste en que todos los ancianos se vacunen, aún en la época de COVID, ¿no? Entonces, esto es contraproducente, ¿no? No es que yo esté en contra de la vacuna, no. Sí, puede vacunarse. Y debe vacunarse cuando ya uno está en un estado normal, ¿no? No tiene el riesgo de otras enfermedades ahí a la mano. Entonces, esto es lo que pasa en el sistema inmune, ¿no? A ver. Ya, entonces, ¿qué secuelas quedan, ¿no? En aquellos pacientes que ya han disminuido su capacidad de respuesta inmune? Miren ustedes, se eleva la incidencia de infecciones. Por eso les decía, si ya tenemos el peligro de tener una, ¿para qué agregamos otra? ¿No? Porque la vacuna del neumococo es un virus, es un neumococo atenuado, es cierto, pero también es un neumococo, ¿no?, débil, pero entra, es una bacteria, ¿no? También hay incremento en manifestaciones subclínicas de autoinmunidad, ¿no? O sea, van a aparecer otras alteraciones, ¿no?, en la autoinmunidad. Igualmente, miren ustedes, acá está. Disminución de la eficacia de vacunas para poliosacáridos de neumococos, influenza, hepatitis, tétanos, etc. Entonces, esta eficacia de la respuesta ante estas vacunas está disminuida. Entonces, ¿para qué le vas a dar al pobre viejito, ¿no?, más carga? Protégelo, ¿no? Pone su mascarilla, dale buena alimentación, hidrátalo, ¿no?, cuídalo, y cuando ya pase esta bendita pandemia que está pronta a pasar, creo yo, ¿no?, porque nos han metido un miedo de la gran flauta, que todo el mundo está que se llena de pánico, ¿no? Pero no es tanto, ¿eh? Entonces, pasado esto, ya pues uno ya de viejo se puede vacunar si quiere con cualquiera de estas, ¿no? Es cierto. Entonces, tengan muy en cuenta esto, ¿no? Hay una disminución de la eficacia de vacunas para poliosacáridos de neumococos, influenza. Y esto todos los años nos quieren vacunar, ¿eh? Miren, de muchacho nunca me vacuné, con esto ahora de viejo me quieren vacunar. Entonces, a ver, allí nos vamos a quedar el día de hoy, ¿ya? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta que tengan que hacer ustedes? ¿Ah? A ver, vamos a ver. A ver, ya. Adelis, Lisette, ¿está bien?
Doctor, Dime. doctor, buenas tardes. Sí, sí. Con respecto a la inmunosenescencia de la alteración de la sangre que acaba de mencionar en su momento, por ejemplo, ya yo tengo un familiar que se acaba de vacunar. ¿Cómo? Tengo un familiar que se acaba de vacunar contra el Ya, neumococo. ya. Ya, está en edad de riesgo porque tiene entre 60 y 70 años. Ya. Entonces, como se acaba de vacunar, tiene que protegerse más porque el 50% de su inmunidad está supuestamente Así es. debilitada. Ya. Entonces, este 50%, el 25% se va a enfocar más en la bacteria, en la vacuna, ¿no? Del Claro, puede neumococo, ser, y el otro hay claro, COVID. puede ser 25, 20, ¿no? Depende, Claro. ¿no? Ya, pero, Entonces, lo que yo le pregunto es, ya, va a tener toda la protección necesaria, va a seguir los protocolos, pero este tiempo, esto, ¿en cuánto tiempo más o menos va a regresar a la normalidad, supuestamente? esto por lo menos unos 10 días, ¿ah? Entonces Hasta tiene que, que mantener o sea, la bioseguridad total 10 días y luego ya puede estar normal. así es. Pero en esos 10 días pues tienes que protegerlo, porque recuerda que esta persona ya tiene un antígeno metido, ¿no? Y si Claro. por desgracia lo agarra el COVID, esas son dos, ¿ah? Ya, ok, gracias. Por eso es que yo digo, no, oye, evitemos sobrecargar a una persona de infecciones. ¿Para qué? ¿Para qué le vas a dar dos si con una tiene el temor? Con dos lo vas a destrozar de repente, ¿no? De repente no le pasa nada. De repente responde. Pues recuerden ustedes que hay muchísimos pacientes asintomáticos, ¿ah? Que están respondiendo. Pero el riesgo es ese, pues el riesgo es ese, de que si tú tienes un sistema inmune como anciano que no responde tan bien como un joven, y encima le metes una vacuna de neumococo, de influenza, qué sé yo, un virus dentro, estás extrayendo parte de ese sistema defensivo para poder contrarrestar cuando lo agarra el neumococo, el COVID. Preferible que pase este problema y después lo vacunas con tranquilidad, ¿no? ¿Para qué arriesgarnos? ¿Ah? ¿Qué? Ya. Lisette está con su micrófono apagado, ¿no? Ya. Doctor, disculpe, hace un momento no sé qué pasó con mi red que se fue. Yo tenía Más, una pregunta, doctor. dime, Usted hija, dime. explicó, por ejemplo, que si una persona tiene neumococo y COVID, es mejor no vacunarla del neumococo, ¿no? Contra el No, no. neumococo. Pero supongamos eh, que una persona ya tiene el neumococo, pero no tiene otra enfermedad, ¿se le puede vacunar o es mejor No, esperar que se mejore con el tratamiento que se le dé el neumococo y después vacunarlo? claro, escúchame. Cuando la persona ya está con el neumococo, ya no necesita pues, neumococo para que su sistema inmune se ponga en acción. El paciente se infectó con neumococo común, entonces su organismo empieza a trabajar contra ese neumococo. Porque ¿qué es la vacuna de neumococo? La vacuna de neumococo es un neumococo débil, neumococo atenuado, golpeado, ¿eh? Como un enemigo te lo traen ahí, todo destrozado, todo sangrando, que con ajuste se puede mover, ¿no? Entonces, a este mi enemigo, a este lo reconozco, lo chanco, lo mato ahorita, ¿no? Pero si tú recibes al enemigo y está enterito, estás peleando contra el enemigo y viene por ahí otro, por más moribundo que esté, que es su amigo de él, entre los dos te van a destrozar. Entonces, no, no. Por eso digo, es preferible, si el paciente ya está con el neumococo, darle su tratamiento bacteriano, ¿no? Antibacteriano y antibiótico y nada más, ¿no? Porque su organismo va a ser el sistema, la anticuerpo, las células de memoria que le quedan. No, yo iba a que si el paciente no tiene ninguno de estos, no tiene ningún virus, no tiene ningún antígeno ahí, ¿no? Pero le vamos a meter un antígeno débil para que forme anticuerpos contra ese antígeno débil. Entonces, su sistema inmune que está disminuido de por sí, por la edad, ¿no? Entonces, está un poco distraído. ¿Qué pasa si en ese momento ingresara el COVID? Entonces, lo encuentra distraído, ¿no? Que va a responder, sí, probablemente, pero no sabemos cómo. Preferible tenerlo tranquilo. Y después que pase la pandemia, esto, que pase el peligro, bueno, lo vacunas para que tenga su anticuerpo contra el neumococo y cuando se le presente este neumococo,
ya no le pase nada. Pero ahorita yo recomiendo que no. Muchas gracias, doctor. ¿Ya? Bien, muchachos, entonces ahí nos vamos a quedar y paso a la práctica con mi grupo, ¿no? ¿No? Mañana continuamos otra vez, esperemos que esté mejor. ¿Correcto? Y entonces aquí voy a pasar lista primero. Doctor, ¿podría descargar la lista? Doctor, hoy día tenemos clase hasta las 6 de la tarde con la doctora Huiza. Después de las 6 ya podría tener usted su práctica. Ok, ya.